Pues el día de hoy vamos a entrar a las funciones de texto, las primeras funciones básicas que nosotros tenemos durante este curso. Vamos a entrar aquí en fórmulas y en fórmulas encontramos esa opción aquí adentro. Están todas las funciones que hacen referencia a texto. Ok, permíteme. Hay un error por ahí. ¿Cómo se llama su compañero? Ok, ahora sí la están visualizando. Sí, perfecto. Ya, ok. ¿Qué tal, Fernando Alonso? Buenas tardes. Bueno, entonces, les comentaba, las funciones de texto que están dentro de esta parte de fórmulas, aquí están como parte de las básicas. Y en esta parte encontramos todas estas opciones que tenemos aquí. Y de estas opciones que tenemos, nosotros podemos ya realizar funciones conforme al texto. Por ejemplo, aquí es colocación, buscar algo entre todo el texto. Es una de las funciones más básicas, entonces por eso está añadida en esta parte. Y entonces vamos a empezar por aquí. Y vamos a empezar en este lado. Vamos a escribirle funciones de texto. ¿Ok? Ya en la clase anterior vimos algunas funciones de texto, que era concatenar y las otras. En este caso, vamos a ver ahorita la función decimal. Lo que va a hacer la función decimal es colocarnos decimales cuando nosotros ya tenemos algún dato. ¿Ok? En este caso que tenemos aquí, vamos a escribir, por ejemplo, el número decimal y el resultado. ¿Qué es lo que va a pedir aquí? El primer dato y el espacio de decimales que uno desea. En este caso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner es igual a decimal y nos va a pedir lo que les decía, el número. Ok, el número, le damos clic aquí, punto y coma, los decimales, que es esta parte, y por ejemplo ahora nos aparece no separar en millares. Ok, ahí le podemos poner punto y coma y se activa lo siguiente: verdadero, no evitar comas, y el otro, evitar comas. Ok, eso es para hacer la separación. En este caso, bueno, vamos a utilizar la primera, evitar comas, y ya que tenemos esta parte, vamos a darle enter. Entonces aquí nada más le damos enter y nos arroja 0 porque no tenemos un dato. Entonces aquí vamos a ponerle, por ejemplo, 10, y ahí me aparece el resultado 10 porque no le he colocado decimales. Aquí si yo le añado, por ejemplo, 2, ya me aparece 10.00, ¿okay? Que son los decimales de esta parte, de esa variante, de ese número. Ahora, por ejemplo, si aquí yo le quiero aumentar, por ejemplo, que diga 10, aparecen 10, ¿ok? En total. Entonces los decimales van a ser para eso, añadir esa cantidad. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasaría si yo tuviera 10.10? Pasa esto, ¿ok? 10.10 y los decimales que tenemos allí. ¿Ok? Entonces no hay problema ahí. Aquí vamos a poner otro ejemplo, por ejemplo 5, 2.598, 0.1002, 1080,
48. Entonces aquí tenemos ya cantidades. Lo que vamos a hacer es arrastrar esta fórmula a la parte de abajo y vamos a colocarle el número de decimales. ¿Okay? Aquí en decimales no podemos colocar, por ejemplo, 2.5. ¿Okay? Pasaría lo siguiente. Lo que tenemos aquí con el dato. Aquí colocamos 1, por ejemplo, y ya nos aparece lo siguiente. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si yo le coloco aquí 5, nos aparece la siguiente forma. Si le coloco, por ejemplo, vamos a colocarle 8, nos aparece la siguiente forma. Aquí está con 2. Entonces, aquí en decimal vamos a volver a añadir, por ejemplo, en este caso 4. Aquí vamos a ponerle, por ejemplo, 9. Miren, ahí está el resultado con cada uno con su decimal. Vamos a centrarlo. Aquí recuerden que es en esta parte centrado. Vamos a añadirle unos bordes para que se vea mejor. Entonces aquí vamos a añadirle estilo de línea. Van a elegir el color de la línea y todos los bordes. Negrita de este lado. Combinamos aquí arriba. Y ya está. Ok, ahí tenemos la primera. Entonces, ese es con coma. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros utilizamos la otra versión de falso? Esto ya no se vería así. Se vería de la siguiente forma. Miren, voy a copiar esto. Voy a darle control C. Vamos a colocarlo aquí, control V. Este es el resultado con falso, acuérdense. ¿Ok? Entonces aquí vamos a colocarle, por ejemplo, vamos a combinar aquí estas celdas. Voy a escribirle, en este caso fue con verdadero. Ok, nuestra fórmula, se dan cuenta. Vamos a cambiar la orientación de este lado, aquí arriba donde tengo mi cursor. Vamos a darle girar texto hacia arriba. Vamos a ampliar más grande. Y vamos a hacer más aquí. Cortamos. Ok. Recuerden que se aparece así es que el texto está muy grande. Ahí está. Ahora de este lado también vamos a hacer lo mismo. Combinar y centrar. Aquí voy a colocar falso. Y también vamos a hacerle más pequeño. Bueno, entonces de este lado que ya tenemos verdadero y falso, de este lado de aquí vamos a modificar la fórmula. Entonces va a ser falso, enter. Aquí tenemos falso, falso, falso y falso. Ok. Entonces, pueden ver el cambio en esta parte. Ok. Es un poco. Ok, ¿sí pueden notar algunas diferencias? Ahora,
Si nosotros queremos sustituir un texto, también lo podemos generar en el Excel. Voy a copiar esos dos elementos de aquí, le voy a dar control C, voy a generar una hoja nueva, aquí abajo, vamos a darle control V, para que se pegue ahí. Vamos a cambiarle el nombre a la hoja 1, vamos a colocarle el nombre de la fórmula que fue en este caso decimal, ahí está. Y para la hoja 2 vamos a colocarle derecha, ¿ok? Derecha. Entonces la función aquí va a ser derecha. Y lo que va a hacer derecha es sustituir partes de un conjunto de letras o palabras. En este caso vamos a escribir aquí la palabra, ¿ok? Entonces aquí voy a colocar el texto que requiero para esta fórmula y de este lado voy a colocar sustituir y de este lado vamos a escribirlo. Entonces aquí va a ser resultado. En esta parte de sustituir es cuántas variables queremos sustituir aquí en este conjunto. A colocarlo y en este caso se va a colocar el texto, por ejemplo, hoja de Excel, casa, por ejemplo, computadora, vamos a meter aquí el famoso peje lagarto, por si no han almorzado. ¿Terminaste? Eso. Ok, tenemos los siguientes: hoja de Excel, casa, computadora, peje lagarto, queso de puerco, queso, sol. De este lado vamos a colocar el número. Y aquí en este número, por ejemplo, voy a colocar, bueno, vamos a hacer el resultado es igual a derecha. Y aquí está. Y aquí nos dice que devuelve el número especificado de caracteres del final de una cadena de texto. Entonces, si yo le doy derecha, selecciono el texto, punto y coma, el número de caracteres, que es este, ok, enter. Por ejemplo, ahí no nos aparece nada, pero si yo pongo, por ejemplo, 2, ya me aparece el. Ahora, por ejemplo, si yo coloco 5, ya me aparece Excel, ok, de derecha a izquierda. Aquí, por ejemplo, 2, que vamos a bajar la fórmula. Aquí vamos a ponerle, por ejemplo, 4. Dura el explorador. Ok, ya tenemos el resultado ahí. Vamos a seleccionar, aplicamos este formatito, podemos entrar, seleccionamos negritas, ok, ahí está.
En este caso, muchas veces nosotros escribimos códigos o números de folio en los formatos. Por ejemplo, tú llegas a una oficina y por ejemplo está el folio y viene una serie de números, por ejemplo 100, 589, ETF, ¿ok? Por ejemplo, nada más te dice, ¿sabes qué? Sí, dame los, porque es importante los primeros 4 datos. ¿Ok? Entonces tú haces de derecha, y que te dé los primeros datos, ¿ok? Punto y coma, número de caracteres, por ejemplo, vamos a ponerle 4. Por ejemplo, este folio pertenece a está en este apartado o no sé. Entonces, para sacar o extraer partes de información de algún dato en concreto, en específico. La siguiente fórmula, vamos a copiar esta. Control C, vamos a generar una hoja nueva. Control V. Y esta va a ser la fórmula. Entonces aquí vamos a cambiarle, va a ser función encontrar. Y lo que va a hacer encontrar es encontrarnos un carácter de una cadena de texto. ¿Okay? En este caso, ese carácter, vamos a escribir aquí una cadena de texto. ¿Qué es una cadena de texto? Pues, por ejemplo, una serie de palabras o una palabra. Y aquí que tenemos la cadena, por ejemplo, letra buscada, aquí va a ser posición o lugar, vamos a colocarle un lugar. Ya que tenemos estos datos, vamos a hacer aquí lo siguiente, vamos a seleccionar, y ya que tenemos esto, vamos a seleccionar esta parte, les decía, vamos a combinarla. Esta parte de aquí arriba también combinado. Seleccionamos, le damos formatito de tabla. Ahorita. Ahora aquí vamos a seleccionar, por ejemplo, esta parte de aquí, tablita, esta parte, tablita, esta parte de aquí. Ok. Aquí vamos a combinar. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Bueno, ya que tenemos este lado, bueno, vamos a descombinar tantito. Ok, ya está aquí. Ahora, aquí donde dice lugar, vamos a aplicar esa fórmula de esta función. Es igual a encontrar el texto buscado que va a estar aquí, punto y coma. Recuerden que ustedes puede ser coma dentro del texto, el valor buscado va a estar aquí en la letra, vamos a colocarle encontrar, el valor buscado va a estar aquí donde dice letra, punto y coma, y ahora vamos a colocarlo aquí dentro del texto, ¿ok? Este texto, punto y coma, y número inicial. Ese número inicial puede ser un número en que deseamos comenzar, un número físico. Por ejemplo, si yo coloco 1, mire, va a aparecerme 1, ¿ok? Ese es el número inicial. Ahora, por ejemplo, si aquí escribo Office 2019, y aquí, por ejemplo, escribo 2, me aparece que está en la posición número 8, ¿ok? Como lo sabemos, la O es 1, F 2, la otra F 3, la I 4,
la C5, la E6, el espacio 7 y el 2 sería el 8. ¿Ok? Ahí está, esa es la posición en la que se ubica dicho conjunto o dicho dato dentro de esa cadena de texto. Podemos tener una mayor cadena de texto. Ahora, por ejemplo, si yo coloco F, solamente me aparece la primera, ¿ok? De izquierda a derecha, la primera posición. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo escribo C? Aparece la posición 5, porque está tomando de referencia la letra C. Les proyecto la fórmula de nuevo. Y está. Profe, a eso le iba. Ya que tenemos esta, vamos a copiar estos dos elementos, control C, vamos a generar una hoja nueva, control V. Ahora, dentro de las funciones de texto vamos a encontrar una opción que es espacios. ¿Ok? Y esta de espacio, por ejemplo, si nosotros traemos un texto de otro lugar, muchas veces vemos que ese texto pues tiene espacio. Entonces, para no ir uno por uno, esta fórmula nos va a ayudar a que esté correctamente. Entonces aquí voy a colocarle cadena de texto, y de este lado voy a colocar resultado. ¿Sí? Aquí en la cadena voy a colocar lo que es el espacio, por ejemplo 1, aquí voy a dar 2, por ejemplo aquí pongo el 3 y aquí el 4, ¿ok? Ahí coloqué espacios, esa separación, por ejemplo aquí. Aquí tengo los siguientes. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta? Esta de aquí se coloca es igual a espacio. Aquí está. Seleccionamos el texto y les digo, lo único que va a hacer aquí es que solamente tenga un espacio. ¿Ok? Y obviamente si nosotros ya le dimos un espacio, esa parte sí la va a guardar. Entonces ahí le damos enter y nos aparece de esta forma. Si yo bajo esta parte, me aparece así. ¿Ok? Y ahí está. Si yo aquí tengo, por ejemplo, el cel es una hoja de realizar fórmulas. ¿Qué pasaría si yo tuviera este dato? ¿Ok? De esta forma. Noten que todos tienen más de una separación. ¿Qué hago? Me acerco a la barra de fórmulas y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un paréntesis. ¿Ok? Me voy aquí hacia el lado izquierdo. Le vamos a colocar es igual a a espacio, espacios. Ok, ahí está. Y se aplica enter. ¿Qué pasa aquí? En este caso,
al aplicar esta fórmula, nosotros tenemos que poner, por ejemplo, muchas veces comillas, ¿ok? Para que pueda detectar una cadena dentro o fuera de ahí. Cuando es referenciado no hay problema con esas comillas, cuando está fuera sí, ¿ok? ¿Dónde llevo las comillas? Aquí antes del párrafo y al final. Y ahora sí, si no se las colocan les va a marcar ese error. Y por ejemplo así podemos hacer una cadena muy grande de texto. Esta parte de las tablas yo se la coloco a ustedes para que ustedes puedan identificar qué es lo que les va a pedir esa fórmula, pero se puede hacer de esta manera, ¿okay? Vamos a colocar aquí lo siguiente. Voy a copiar esos dos, control C, y ahora de esta parte vamos a darle aquí, vamos a darle control V, y en esta parte vamos a colocarle ahora hallar, ok, hallar. Esta parte de hallar va a ser casi lo mismo que esta de encontrar, ok. Vamos a copiar esos mismos elementos, darle control C, voy a darle por ejemplo control V, ok. Entonces en este apartado hallar voy a cambiar la fórmula. Aquí sería es igual, ok, es igual a hallar, que está aquí, el texto buscado, que es este, punto y coma, dentro de qué texto este, punto y coma, 1, ok. Y entonces esta parte, por ejemplo, hace lo mismo que el anterior, ¿okay? Que es a encontrar. Entonces aquí vamos a cambiarle el nombre, este es encontrar, Son los mismos cuadros, ¿verdad, profe? Nada más se le va a cambiar el código. sí. Este es espacio y este es hallar. Ok, ahí está hallar. Y como ven, es lo mismo. Ok. Va de nuevo. Y lo que va a hacer esta es de izquierda a derecha. ¿Okay? Ahí está ya el texto buscado, punto y coma, dentro de este texto, punto y coma, un número inicial, 1, ahí está. En este caso, ¿cuál es la diferencia de encontrar hallar? Que hallar no difiere de minúsculas o mayúsculas, y aquí en encontrar sí. Si yo coloco F minúscula, me aparece error. Si yo coloco F mayúscula, me aparece el dato. ¿Okay? Y en hallar no, puede estar en minúscula, me va a dar el mismo resultado. ¿Okay? Entonces aquí no importa, o esta es una función a prueba de error. ¿Sí? Vamos a generar una hoja nueva. Vamos a copiar estos. Y ahora vamos a seguir con igual. Igual. En esta función de igual, nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Ojo, en esta parte vamos a colocar o comparar texto. ¿Okay? Cadena de texto 1. Y por ejemplo acá va a estar nuestra cadena de texto 2. Ya que tenemos esta diferencia,
tenemos esta diferencia, nosotros podemos ya comenzar a realizar la acción. En este caso, aquí vamos a colocarle resultado y vamos a poner es igual a igual el texto 1, punto y coma, el texto 2, enter. Aquí me aparece verdadero. ¿Por qué me aparece verdadero? Porque no tengo nada en las dos. Aquí en este caso, por ejemplo, si pongo 1, me aparece falso, es decir, que no es real. En este caso sí está diferente porque aquí ya tengo un dato. ¿Sí? Entonces aquí vamos a combinarla. Ok. Aquí tenemos este, vamos a ponerle negritas. Bien. Bien, entonces, por ejemplo, si yo aquí escribo un nombre, por ejemplo, Carlos, marca falso porque tengo letras mayúsculas en una y minúsculas en otra. ¿Ok? Ahora si yo lo escribo así, me marca que ese dato es verdadero. Maestro, Y esta ocasión lo que vamos a hacer es cómo convertir un texto a mayúsculas y minúsculas. Si ustedes se dan cuenta, en el Word sí es más fácil generarlo o hacerlo, pero en el Excel no tiene esa función. Entonces, ¿cómo se hace esta parte? Se hace de la siguiente manera. ¿Ve aquí? Voy a copiar esta parte, funciones de texto. Vamos a colocarla aquí. Entonces, función mayús y minus. Ok, esas van a ser las funciones, una convertir a mayúsculas y otra a minúsculas. Entonces aquí mayúsculas y aquí voy a hacer minúsculas. Ok, vamos a borrar aquí, una más abajo, minúsculas. Entonces aquí vamos a colocar el texto, ¿ok? ¿Cuál va a ser el texto? En este caso vamos a escribir el Excel es una hoja de cálculo en la que podemos realizar actividades administrativas. ¿Ok? Esta es en minúsculas. Perdón. Y la vamos a convertir a mayúsculas. ¿Sí? Entonces, en este caso, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar aquí el texto que tengo en la parte superior. Voy a colocarle es igual a mayús. Aquí está. Selecciono el texto, enter. Y ya automáticamente me la está convirtiendo a mayúsculas. ¿Okay? Y aquí, por ejemplo, si yo coloco es igual a minus y selecciono ese texto que sea mayúscula, enter, ahí está. Cambia totalmente esa parte. ¿Sí? Entonces aquí vamos a combinarla. Vamos a combinar esta también. Vamos a combinar esta. Vamos a combinar este lado.
combinar este lado. Ok, y ahí está. Entonces, ya que tenemos esa de mayúsculas y minúsculas, ok, solamente se coloca la fórmula, recuerden, y en este caso mayús, y seleccionamos el texto o este caso, ok. Ahora, si nosotros tenemos un texto, recuerden, así abajo, por ejemplo, si tengo este dato y no quiero hacer algo como una tablita, lo único que hacemos es que le colocamos aquí un paréntesis, vamos a colocarle es igual, vamos a colocarle mayús y vamos a cerrar, pero ojo, si yo cierro aquí y le doy enter me va a salir nombre. Entonces lo que tenemos que hacer es colocarle aquí lo siguiente, que son las comillas, okay, aquí comillas, y aquí al finalizar también las comillas, enter. Ahora sí, ya ven, lo mismo con minúsculas, aquí es con minúsculas, ¿sí? Ya que tenemos esa parte, vamos a la siguiente. Vamos a cambiarle el nombre aquí, va a ser mayús. Ok, entonces aquí están mayúsculas, minúsculas. Vamos a generar una hoja nueva y en esta hoja nueva vamos a trabajar lo siguiente. Voy a seleccionar estos dos, control C, control V, y aquí va a ser reemplazar. Ok, reemplazar. Bien, entonces ya que está aquí reemplazar, vamos a hacer lo siguiente. Bien, reemplazar lo que va a hacer es reemplazar el texto que nosotros tengamos. En este caso voy a colocar aquí cadena de texto. Cadena de texto. Y ahora, por ejemplo, esa cadena de texto va a tener un complemento. En este caso, ese complemento también se le va a restar al otro texto. Aquí vamos a colocarle inicial, de este lado caracteres, y aquí el reemplazo. Aquí va a estar el resultado. A tener los siguientes, vamos nosotros aquí en cadena de texto, va a ir la principal, aquí el número inicial y los caracteres que va a recorrer para la parte de reemplazo, ¿okay? Entonces en esta parte, por ejemplo, yo puedo colocar lo siguiente: folio 2021, folio 2021, ok, y de este lado vamos a colocar Excel, ok, que es el cerdo. Como aquí vamos a seleccionar esa parte, vamos a colocarle formatito de tabla. Y ahora aquí en un resultado vamos a escribir es igual a reemplazar, que está de este lado. Nos va a pedir el texto original, que es este, ok, le damos punto y coma, o coma, recuerden ustedes que puede aparecer otra, número inicial, ok,
el número de caracteres que va a eliminar de este lado, y el punto y coma, el texto que va a estar aquí en la E8, ¿ok? En mi caso, enter. Me aparece valor porque no tengo nada. Entonces aquí voy a escribir, por ejemplo, 2022, ¿ok? Y que inicie, por ejemplo, a 5, ¿ok? Ahí está. ¿Cuántos? Aquí, como no le he puesto caracteres, me aparece así, ¿ok? Completo. Esto más esto, como un tipo concatenado. Pero si yo aquí ya le elimino, por ejemplo, aquí le pongo 5, ya me quita ese texto, ¿ok? Voy a anotarlo ahí. Entonces aquí, por ejemplo, puedo ponerle 4 y me aparece así. 21. Ahora, por ejemplo, si aquí lo aumento a 6 y aquí a 4, ya me aparece folio 2022. Si solamente le coloco 2 caracteres, me aparecen así. Esta parte la vamos a arrastrar. Vamos a colocarla a estos también. Por ejemplo, aquí vamos a colocarle 6. Vamos a colocarle 3. Vamos a colocarle 0,3. Y miren lo que sucede, ahí está. Ahora aquí en el Excel, por ejemplo, si yo le coloco 3, le coloco 2, ok, hace lo siguiente. Ahora, por ejemplo, ok, por ejemplo, y aquí le doy 3, aparece así. Ahora a este lado, por ejemplo, aquí le coloco 9, por ejemplo aquí 5, vamos a ponerle 6, ok, por ejemplo, ahí está, okay. Con 5 sale así, ok, ahí está. Esta parte es el resultado, ok, de reemplazar un texto por otro texto que ya nosotros pues teníamos en este lado. La siguiente función, que también es una función muy básica, es repetir. Vamos a seleccionar estos dos, vamos a generar una nueva, control V, vamos a cambiarla aquí, repetir. Lo que va a hacer repetir es repetirnos un dato, en este caso, que nosotros coloquemos. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a colocarle un dato, número y el resultado. Aquí, por ejemplo, si yo tengo un 10, colocamos es igual a repetir, selecciono el texto, punto y coma, el número de veces va a ir aquí, enter. Ahora, por ejemplo, yo aquí le doy repetir una vez, me aparece 10. Si le doy repetir 2 veces, me aparece 1010. ¿Ok? Entonces, también con el texto puede funcionar esta parte. Por ejemplo, Excel 5. Vamos a bajar esta parte con auto relleno. Pueden notar ahí que nos aparece la repetición de esos datos. ¿Ok? Ahí está. Entonces, el Excel va a repetir la palabra que nosotros tengamos en esa parte. ¿Okay?
En este caso ahí está. Y entre más datos pues le coloquemos, igual va a repetir esa parte. Esta ocasión es una fórmula muy sencilla, es repetir, seleccionamos el dato y el número de veces que queremos que se repita ese dato. Aquí puede ser 2, puede ser 6, puede ser 10, solamente una, 89, 500 veces, ¿okay? Solamente 5, o 4, o 2. ¿Okay? Como verán, si es una fórmula muy sencilla. Y ahora vamos a ver la siguiente, que es T. Vamos a copiar aquí, vamos a cambiar el nombre, vamos a copiar aquí, repetir. Generamos una hojita nueva y en esta va a ser la opción de T, que es texto. T. Entonces aquí voy a colocar un texto, aquí el resultado de ese texto. Okay, vamos a colocar es igual a T, que está aquí, y esa T nos va a comprobar si un valor es texto y devolver el texto si lo es, o comillas dobles sin texto si no lo es. ¿Okay? Entonces aquí le damos el valor y enter. Entonces, por ejemplo, aquí si yo coloco lo siguiente, me da el texto. Ahora, si yo coloco una letra o un número, no aparece absolutamente nada. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, si coloco ok, deslizamos y si nos aparece, ok. Entonces esta va a detectar si algo es un texto o si no lo es. Es para eso la fórmula T de texto. Ok. Ahora, igual hay otra fórmula que es texto completo. Esa también vamos a necesitar un texto. Resultado. Para esta vamos a escribir es igual a texto, el valor, ¿okay? Y en este caso pues podemos elegir el formato. Entonces el formato aquí va a ser el siguiente. Por ejemplo, yo aquí le estoy colocando 0 y por ejemplo si yo aquí tengo texto, no marca el texto, pero por ejemplo vamos a deslizar esto hacia abajo. Si aquí tengo un número, por ejemplo 4, marcar esto. Pero si yo cambio a un carácter, por ejemplo el signo de precio, y deslizamos, va a cambiar esos números por eso. ¿Okay? Entonces aquí incluso si yo lo cambio, verán que cambia el resultado de 9. ¿Okay? Entonces eso es lo que va a hacer esa parte. ¿Sí? Entonces aquí vamos a seleccionarlo, ocupamos y ya tenemos esa parte. Este código de aquí puede ser así y obviamente nos aparece así, y aquí nos aparece el dato, por ejemplo con el precio, porque coloqué precio y el número 0 nos aparece. Si yo cambio también aquí y deslizamos, ahora me aparece con el número 1. ¿Ok? Si le quito el 1, ustedes vieron que me va a aparecer el dato que nosotros pues tenemos en este apartado realizado.